Y bueno, entonces ahora sí, volviendo al tema más conocido, más cercano para muchos y obviamente de más renombre para cualquier mexicano, pues es justamente el Popocatépetl, un volcán totalmente activo y a diferencia del Paricutín, el Popocatépetl tiene su nombre del náhuatl, también llamado Don Goyo, por cierto. ¿Qué significa Popocatépetl? Popoca más bien tiene que ver con fuego y obviamente Tepetl, que es cerro, entonces cerro ardiente, y obviamente que es totalmente descriptivo de cómo es la naturaleza del Popocatépetl. Está constantemente en actividad, entonces cerro que humea, esa sería su traducción literal. Cerro humeante, y pues hasta la fecha tenemos siempre vigilancia 24 horas de la actividad del Popocatépetl, su ceniza, y si tiene otra circunstancia. Yo me acuerdo cuando no más bien soltó ceniza, fue como en el 2015, quiero decir, 14, estábamos en la universidad nosotras, y que se llenó todo, toda la universidad se llenó de ceniza. Fue en el 2016, si no mal recuerdo, porque estábamos en campaña y arruinó la parte de campaña personal. Entonces se cerró todo, se tuvo que limpiar todo y pues se cancelaron todas las actividades fuera. Sí. Y esto fue en Cholula. Sí, recordemos que Cholula es muy cercana al Popocatépetl. Igual depende mucho el viento para impactar a ciertas locaciones. En el caso de la ciudad de Puebla no se vio tan afectada porque pues, está más lejana y obviamente el viento no favoreció más. Pero bueno, volviendo un poco más a Popocatépetl a través de la historia, igual, ¿no? Ya vimos al Xitle, que justamente fue en el primer siglo, afectó a esta ciudad llamada Cuicuilco. El Popocatépetl generó situaciones similares o peores. Yo creo que es similares, ¿no? Porque hizo erupción más o menos en la misma época. Bueno, estoy hablando desde el punto de vista de, obviamente, Tlaxcala y Cholula. O sea, su impacto no fue tanto de que destruyó la ciudad, sino más bien la ceniza fue la que afectó, ¿no? Sí, y para ubicarnos justamente, tanto Tlaxcala como Cholula son del lado de la ciudad del estado de Puebla, pero el Popocatépetl justamente está en medio de Puebla, el estado de México, incluso un poco Morelos, y bueno, obviamente la capital, Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, esa es como tal la importancia de este caso, porque así como hablábamos del Vesubio, que es importante porque políticamente estaba dentro de una entidad relevante que era el Imperio Romano, el Popocatépetl toca a los estados con más relevancia del país, porque justamente es el centro del país y la capital está muy cerca. Además de que justamente el Popo es bastante activo. Entonces eso genera un constante estudio y una constante evaluación de sus daños en caso de que pues tenga actividad, ¿no? Y sí, su actividad más importante fue en el segundo siglo, creo que fue alrededor del 150 de nuestra era, ¿no? Y pues sí, está muy, según las teorías, según el estudio, según las evidencias, pues va de la mano con el ascenso de Teotihuacán, porque justamente Teotihuacán estaba más alejada, estaba más al norte, recordemos en un mapa está más al norte en el lado del Estado de México, y pues eso, obviamente te sientes más seguro en un lugar, en una ciudad donde no te va a llegar ceniza, donde no te va a afectar un volcán. En cambio Cuicuilco pues estaba más cerca de tanto el Xitle como el Popocatépetl. Es por eso que sí es más importante en ese sentido el considerar al Popocatépetl y los sitios que están ahí. Como decías, el sitio de Tlaxcala era también una posible ciudad de esta época que, pues, gracias al viento no se vio tan afectada por el Popocatépetl, a pesar de que estaba medio cerca. Sí, y aparte Teotihuacán apenas estaba creciendo como ciudad, o sea, no era todavía lo que
lo que conocemos o lo que sabemos que fue Teotihuacán. Sí, recordemos que empieza su esplendor en el 200 y su apogeo va a ser en el 450, ¿no? Pero Sí. justamente es muy probable que haya desencadenado que con las explosiones del Popo la gente empieza a moverse, empieza a irse a lados donde pues van a sentirse más seguros, y pues si tienes a una ciudad que va en crecimiento y no es afectada por un volcán que ha estado molestando mucho tiempo, pues tienes ahí a la mano mucha gente que puede ayudarte a crecer tu ciudad. Y pues esa ciudad fue el Teotihuacán. Sí. O sea, gracias al Popo y al Shit le tenemos hoy a Teotihuacán. Toda la importancia, recordemos que por eso Teotihuacán es el elemento del periodo clásico. Ese es el clásico de Mesoamérica, Teotihuacán. Entonces, gracias a la actividad volcánica. Sí, porque si lo piensas bien, es muy probable que no haya llegado a ser un sitio importante, pero no haya sido tan grande como lo fue, ¿no? Probablemente, por ejemplo, Cuicuilco hubiera crecido más, también Tlalancaleca, Cholula. Porque pues tenemos que verlo más objetivamente, porque justamente en el caso de Cuicuilco tenían los recursos lacustres más cerca. Uh-huh. Todo era más fácil porque el agua estaba muy cerca de Cuicuilco. Teotihuacán no, Teotihuacán estaba más alejado y pues los recursos, la comida, pues iba a serle más difícil de conseguir. Pero con esta coyuntura que fue migraciones de población, pues genera más facilidad para conseguir las debilidades que tenía, como Sí. agua, cacería, todo esto. Porque sí, en cuanto a recursos, Cuicuilco es más atractivo para vivir. De hecho, el año pasado hubo una exposición ahí en Tlalpan sobre Cuicuilco y pusieron un video donde hay una reconstrucción hipotética sobre cómo fue Cuicuilco y sí se ve así como todo lleno de árboles y ríos y... No, pues sí hubiera estado bien padre vivir ahí. A menos de que estuviera tan cerca de un volcán que te afectara todos tus planes a largo plazo. Bueno, eso sí. Y pues justamente, incluso, y ahora sí retomando algo que había quedado pendiente, ¿quién era Huehueteotl? El dios viejo del fuego. Literalmente. Y normalmente se encuentra representado como un brasero. ¿Es un brasero el dios? ¿Es un brasero, literalmente? Sí, o sea, está como el dios. O sea, no lo puedo hacer físicamente, pero está el dios representado y en la parte de arriba en su cabeza es la parte donde está el brasero. Justamente, y curiosamente el culto a Huehueteotl es de la época, es de el primer siglo de esta época y posteriormente. Y si lo vemos desde un punto de vista comparativo quizá, pues podría justamente estar muy cerca la representación de un volcán. Y en este caso sería del Popo, porque Huehueteotl es un dios muy particular de esta zona del centro. No es un dios que encontremos representado posteriormente en tiempos del posclásico, por ejemplo, y mucho menos fuera de la zona del altiplano central mesoamericano. No lo vamos a ver en Oaxaca, no lo vamos a ver en Veracruz, no lo vamos a ver mucho menos más al norte. Y porque justamente atañe a la necesidad de estar constantemente preocupados por un volcán activo. Uh-huh. Entonces, o sea, no lo vamos a ver representado en lugares donde no hay volcanes. No va a estar el Popo en específico, porque pues hasta la fecha no hay un volcán tan activo y con tanta atención como es el Popo en el país, y mucho menos en la historia tenemos un volcán así. Tenemos otro tipo de desastres, tenemos otro tipo de dinámicas naturales que requieren vigilancia, terremotos quizá, inundaciones, pero volcán en todo el país, solamente el Popocatépetl. Entonces, es muy lógico pensar que el Huehueteotl sea la encarnación divina del Popocatépetl. Entonces, ¿qué concluimos, May? Pues, en general, el impacto que pueden tener los desastres naturales, pero en este caso que tocamos el tema de los volcanes. Bueno, creo que no abordamos más el
tema, pero por eso del tiempo, igual del Popocatépetl, de cómo hay todo un culto al volcán a través de estas erupciones y respeto, ¿no? Entonces es como estos desastres van moldeando a la sociedad, también cómo afecta. Bueno, son casos bien diferentes todos los que tocamos, pero es eso, hay que tener precauciones. Cuando, Fer, tocaste lo de los turistas, pues sí, tener respeto a la montaña, o sea, si estás viendo que no es seguro ir, pues no vayas. Simplemente considerar el impacto que pueden tener en la sociedad, en las personas, y cómo moldea tu forma de pensar y de actuar. Sí. De hecho, yo como conclusión encontré un dato interesante que decía que durante el siglo XX ocurrieron 4 erupciones volcánicas en América Latina que causaron 80% de las muertes debido a este fenómeno a nivel mundial. Estas son la del Monte Pelé en la isla Martinica, que fue en 1902, el de Santa María en Guatemala también en 1902, el Nevado del Ruiz en Colombia en 1985 y el Chichón en México en 1982. Y también si se compara el número de víctimas causadas por la actividad volcánica registrada entre 1600 y 1800 con el número de víctimas ocurridas por el mismo fenómeno durante el siglo XX, se puede ver que hubo un incremento de 20% de víctimas. Y esto es interesante tomando en cuenta que en los últimos 30 años ha habido mucho avance en la ciencia de los volcanes, ¿no? Pero entonces también se tiene que tomar en cuenta que también la población ha incrementado mucho y se ha extendido hacia áreas de riesgo. Entonces también tiene que haber una mayor comunicación entre los científicos y el gobierno y la población para que estos incrementos de población y el hecho de que se estén extendiendo hacia estos lugares de riesgo no les afecte tanto, o por lo menos que estén más preparados. Es interesante el punto que tú das, Fer, porque justamente eso es más de precaución actual, ¿no? A pesar de que justamente, bueno, en contraste a que hicimos más bien una revisión histórica del impacto de nuestra especie o en general del ser humano a este desastre tan normal, ¿no? O sea, ha estado un desastre volcánico, una erupción volcánica desde toda la historia del planeta, ¿no? Es algo que pues siempre ha existido y seguirá existiendo, porque justamente es parte de un proceso geológico normal. Sin embargo, pues es muy interesante como cada grupo humano al que se ve cercano a este tipo de desastre, de este suceso infeliz, afecta, ¿no? Y entonces, justamente hay que entender lo que muchas veces, aunque nunca tenemos el desastre o el fenómeno consciente y nunca lo hemos experimentado, pues no tenemos la precaución de hacerlo, ¿no? Me recuerda mucho a muchas personas que vivieron el terremoto del 2017, pues muchos eran foráneos, entonces nunca habían experimentado un terremoto y cuando finalmente lo experimentaron pues se dieron cuenta, ¿no? O sea, vivieron mucho terror y ya no querían vivir aquí cerca, ¿no? Que fueron las zonas afectadas. Alguien que ya vive aquí cerca sabe exactamente cómo enfrentarlo, sabe cómo se siente y sabe qué es lo que sigue, ¿no? En el caso de un volcán pues es lo mismo, ¿no? Vivimos aquí cerca del Popocatépetl y seguiremos viviendo cerca del Popocatépetl. Sabemos más o menos cómo actuar y también tenemos ese respeto diagonal miedo, ¿no? Y pues es parte, ¿no? Como el respeto, el miedo, la precaución y la continua observación e investigación. Entonces, pues, simplemente tener en cuenta que muchos de los desastres que podemos saber solamente se pueden tener más precaución si podemos incluso, no sé si vivirlos, pero que sepamos más al respecto, porque demeritamos mucho tipo de circunstancias y justamente al demeritarlos pues no se puede apoyar, por ejemplo, a las zonas que viven cerca. Entonces eso sí es muy contrastante a los avances geológicos y a no poder ayudar a las personas que estarían más afectadas. Sería como un contraste de situaciones y como el ser humano, a pesar de que le asusta un volcán, sabe y sigue viviendo junto al volcán. Sí, es lo que estaba pensando ahorita. Entonces sería todo.
agradecemos a los que nos escucharon en esta primera entrega de Impronta. Entretejiendo el tiempo.